Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto estar con ustedes en este viernes 22 de octubre, mañana bastante fría acá en la Ciudad de México, pero con el gusto y agradecimiento de quienes nos acompañan en general y en particular en la presentación del cuaderno de batalla número 3 de la banda de los tres, Lucía, Roberto y Marcelino, que así es como nos hemos nombrado, y también cortocircuitos en Insurgencia Magisterial. Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal y el que habla, Marcelino Guerra Mendoza. El tercer cuaderno de batalla lleva por nombre AMLO, un progresista remiso, crítica de engaño, desencanto y deriva facha. Nos acompañan la doctora Aida Luz López Gómez, quien es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora investigadora de tiempo completo en la maestría en Educación Ambiental de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante fundadora del Grupo Intercolegial de Investigación en Ecología Política de la misma universidad, en el que ha trabajado diversos proyectos sobre conflictos socioambientales en poblaciones indígenas de México durante el ciclo 2020-2021. Fue investigadora visitante en el proyecto de justicia ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Aida, muchísimas gracias, qué gusto tenerte acá, y pasaré a la presentación rápido del maestro Héctor Gutiérrez Martínez, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Sección 7 del CENTE, la CENTE en Chiapas, Chiapas. Maestro Héctor, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y también nos acompaña nuestro compañero, amigo de trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor Javier Rodríguez Ledesma, quien es licenciado y maestro en Sociología, doctor en Ciencia Política, investigador nacional nivel 2. Sus líneas de investigación son la historia y sus problemas de enseñanza, aprendizaje y sociología e historia cultural contemporánea. Entre sus libros se cuentan Poder en clave de sol, una notación musical de lo político, el pensamiento político de Octavio Paz, las trampas de la ideología, escritores y poder en México. La dualidad republicana, 1968 y 1994, y el poder frente a las letras, vicisitudes republicanas, 1994-2001. También es integrante del doctorado en política de los procesos socioeducativos de la UPN. Pues a los tres, un abrazo y agradecimiento de parte de la Universidad del Área 1, en especial de la banda de los tres cortocircuitos, y pues procedemos a la presentación, a su participación. Les planteaba 15, 20 minutos en una primera ronda cada uno, y posteriormente poder realizar un intercambio con base en lo que se haya presentado. Entonces, de favor, iniciamos con Aida. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer, ¿no? Que me hayan invitado Roberto, Lucía, Marcelino a presentar este trabajo que me parece absolutamente pertinente y necesario, ¿no? Bueno, voy a hacer algunos comentarios sobre el texto y pues eso, esperando que motive, ¿no? a la discusión y a la reflexión. Bueno, primero decir que el libro AMLO, un progresista remiso,
es en realidad un cuaderno, ¿no? O un cuaderno de batalla, como lleva por nombre la colección, que han, pues, que realizan los compañeros. Es un cuaderno audaz y provocador para la reflexión, para el debate. Me parece absolutamente necesario en la actualidad, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo de, pues, por un lado de mordazas, ¿no? Y por otro lado de autocensuras también, ¿no? Lamentablemente hay muchísimos compañeros académicos y activistas en la sociedad civil también que están como autocontenidos en cuanto a realizar reflexiones críticas sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Actualmente en México. Por lo tanto, me parece que trabajo es pues un gran aporte precisamente para desatar la reflexión y el debate, ¿no? Que nos hace muchísima falta. Bueno, el trabajo parte de varias tesis, ¿no? Que también son muy importantes porque si bien en México, como ellos dicen, el progresismo llega tarde, ¿no? En relación a otros países de América Latina, pues tiene más o menos las mismas funciones y la misma articulación, ¿no? Entonces, este debate en otros países ya se estaba dando desde hace tiempo, desde hace varios años, eh, y hay ya algunas reflexiones articuladas acerca del papel del progresismo, ¿no? Para América Latina. Pero me parece que los colegas lo recuperan muy bien, además, perdón, de una manera pues bastante sintética, bastante clara, ¿no? Y creo que ayuda mucho como a iniciar justamente esta discusión. Bueno, una de las tesis que me parece fundamental del libro es que el progresismo no es una alternativa al neoliberalismo, sino una de sus etapas. Y esto es la etapa del desbloqueo de los obstáculos de legitimación y de implementación que había encontrado el neoliberalismo, pues fundamentalmente en los movimientos sociales, ¿no? Y en algunas organizaciones de la sociedad civil. Otra de las tesis importantísimas es que el progresismo es la reinvención estratégica del control de las resistencias, ¿no? O más aún de su desorganización y cooptación. Esto lo estamos viviendo muy claramente, ¿no? Justo como decía, en organizaciones o activistas o pensadores, ¿no? Compañeros académicos que se han estado como autocensurando en aras de no criticar o no hablar mal, ¿no? De un régimen que evidentemente está reconfigurando muchas de las políticas y de las estrategias pues, de la ocupación y del despojo de los territorios, ¿no? De la refuncionalización del capitalismo en esta nueva etapa. Y por lo tanto, pues se está cumpliendo con esta función, ¿no? Digamos, de desmovilizar o desestructurar a las resistencias, ¿no? Y por lo tanto, con esta función que señalan los autores de desbloquear los obstáculos de legitimación e implementación de las políticas neoliberales, ¿no? Otra de las tesis importantes que se plantean es que el progresismo busca continuar la racionalidad neoliberal a partir de una serie de estrategias retóricas, ¿no? Digamos, que van construyendo una narrativa de transformación, bueno, justo como la cuarta transformación, ¿no? De etapa histórica, ¿no? De una reinvención de lo nacional, de la nación, de la justicia, etcétera, que pues evidentemente no está ocurriendo, ¿no? Bueno, uno de los planteamientos que se hacen también en el texto es que los gobiernos progresistas enfrentan las externalidades del neoliberalismo con cambios que podríamos decir meramente cosméticos, ¿no? Y muy retóricos también, como decíamos. Se habla, por ejemplo, de un combate, que en la práctica es bastante poco efectivo, a la corrupción, y un incremento de programas sociales asistencialistas
que, como ya han señalado, por ejemplo, en sus análisis Maristela Svampa y otros colegas en América Latina, están sobre todo orientados a potenciar el consumo, ¿no? Estos apoyos directos en efectivo a que se otorgan a la población según sus diferentes condiciones de vulnerabilidad, pues lejos de pretender generar transformaciones estructurales en las dinámicas de la pobreza y de la desigualdad, lo que hacen es incentivar el consumo, ¿no? Y de una manera además, pues que resulta muy maniquea, ¿no? En la larga tradición que tenemos en México del control y la cooptación de los sectores sociales, pues se aplica de igual manera, ¿no? Todas estas becas, apoyos, etcétera, ¿no? Y bueno, y que tampoco son nada nuevos, ¿no? Tenemos ya muchas décadas con este tipo de implementación de programas sociales. Bueno, eh, por otro lado está también no solamente la refuncionalización, ¿no? Del sistema capitalista y del sistema de la apropiación mercantil, de los recursos, de los territorios, de los bienes simbólicos incluso, ¿no? De los pueblos, sino también una como legitimación, ¿no? Quienes hemos trabajado o hemos seguido de cerca, por ejemplo, el megaproyecto del Tren Maya, ¿no? De la Cuarta Transformación, pues hemos visto, o leído y escuchado algunas verdaderas perlas, ¿no? Dichas por ejemplo, Rogelio Jiménez Pons, que es el titular de Fonatur y quien está a cargo de este proyecto, pues ha llegado a decir que el Tren Maya tendrá un impacto positivo en la población del sureste de México porque se trata de un proyecto de capitalismo de a de veras, ¿no? Así lo ha dicho. Por otro lado, ha dicho también, por ejemplo, o se ha referido a Carlos Slim, que como todos sabemos fue y sigue siendo uno de los grandes beneficiarios del neoliberalismo en México, pues ellos se refieren a él como un empresario nacionalista, ¿no? Con una profunda vocación bueno, casi de servicio a la patria, ¿no? En fin, se va construyendo esta retórica. Y también como apuntan los autores, ¿no? Esto está reforzado con una fuerte estrategia mediática, ¿no? Que permite que la figura presidencial, ¿no? El hoy presidente de México, cada día ponga la agenda, ¿no? De lo que se discute, de lo que no se discute también, ¿no? Entonces ahí en este foro, que son las conferencias mañaneras, pues se construyen los amigos, los enemigos, ¿no? del gobierno, se denuestra o se descalifican las posturas críticas, ¿no? Ya sea que vengan de las organizaciones de la sociedad civil, de académicos, de movimientos sociales o de partidos políticos de oposición o de la ultraderecha o de quien sea, ¿no? Pero se va colocando el tema de la discusión, ¿no? Cada día, y con esto también se cumple la función de invisibilizar otros temas, ¿no? Algunos de ellos verdaderamente urgentes, como la violencia, el feminicidio, la crisis ambiental, los asesinatos de defensores, y también desde ahí se va construyendo esta retórica post-neoliberal que evidentemente anula, ¿no? la perspectiva crítica, ¿no? La lucha de clases y cualquier postura o planteamiento anticapitalista, ¿no? Entonces, otra cosa que destacan los autores muy atinadamente es que en este, digamos, espectáculo mediático no hay consecuencias, ¿no? O hay muy pocas consecuencias y tampoco hay rigor. Pues efectivamente tenemos una fiscalía muy poco independiente en realidad, ¿no? Aunque presume de serlo, que tarda demasiado tiempo en proceder, ¿no? En integrar carpetas de investigación, en someter a proceso a quienes supuestamente se iba a llevar a la justicia, ¿no? Que esa fue una también de los ofrecimientos de la campaña de López Obrador, ¿no? Dar justicia o procurar la justicia, ¿no? En tantos temas de corrupción y de agravios, ¿no? Hacia la sociedad mexicana. Bueno,
pues esto tampoco está caminando, ¿no? Pero sin embargo se enuncia, ¿no? Creo que uno de los casos más, digamos, claros de esto, ¿no? Fue el tema del juicio a los expresidentes, ¿no? Cómo se fue construyendo en el discurso, la narrativa, pues que tendría que haber justicia, habría miles de razones para someter a la justicia a los expresidentes, pero al mismo tiempo el presidente actual, bueno, López Obrador, iba estableciendo una postura de, bueno, pero yo no estoy de acuerdo, porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero eso muchos recursos, etcétera, y entonces hay que mirar hacia adelante, pero al mismo tiempo llamaba a juntar firmas, pero al mismo tiempo metía una iniciativa de consulta al IFE y luego decía que el IFE no quería dar, en fin, va haciendo todo este juego de manejo, ¿no? Digamos, hasta emocional, para desmovilizar y desarticular cualquier posibilidad de verdadera construcción de alternativas organizadas, ¿no? Bueno, en la obra, ya entrando más en concreto a la estructura de la obra, tiene 5 capítulos, ¿no? Donde los autores van construyendo la argumentación acerca de por qué consideran que el actual régimen, ¿no? Es esta, digamos, digamos remisión, ¿no? del neoliberal, perdón, del progresismo. Primero haciendo un análisis muy general acerca de las medidas económicas, ¿no? De cómo se está construyendo esta idea, por un lado, de la austeridad republicana, ¿no? Con una disminución o una falta de iniciativa para fomentar la recaudación, aunque ciertamente en los últimos meses hemos visto que esto pues está cambiando, ¿no? Pero por un lado no se genera una política clara, una política fiscal clara. Sí se da prioridad, por ejemplo, en la inversión pues a los grandes megaproyectos, ¿no? Y se continúa dando prioridad a eso, y se dejan de lado pues aspectos como la salud, ¿no? Que con el tema de la pandemia lo estamos viendo claramente, de la educación, ¿no? De mejorar las condiciones de los servicios educativos y en general de los servicios públicos, etcétera, ¿no? Por otro lado, bueno, las reformas que se están proponiendo hasta ahora, ¿no? Realmente no están encaminadas a revertir los efectos del neoliberalismo, ¿no? Es decir, a transformar las reformas neoliberales, sino pues simplemente hacer algunos arreglos, eh, podríamos decir, pues superficiales, ¿no? Bastante superficiales. El tercer capítulo, que es el progresismo en la larga onda neoliberal, pues nos permite ver precisamente, ¿no? Cuál ha sido la función de esta corriente, digamos, ¿no? de política dentro de la perspectiva del neoliberalismo en América Latina. Luego viene otro capítulo muy interesante, que es el de las relaciones tóxicas, ¿no? Donde los autores muy atinadamente pues señalan, ¿no? Cómo se fueron construyendo, se siguen construyendo estas alianzas con personajes tanto del medio empresarial como del medio político, pues que estuvieron claramente vinculados al proceso neoliberal, ¿no? Y no solamente vinculados económica y políticamente, sino incluso en términos pues, de graves violaciones, podríamos decir, ¿no? Al Estado de Derecho. En el quinto lugar hay un apartado que habla precisamente de la personalidad, ¿no? Del actual presidente del país, porque, bueno, esto también es interesante destacarlo, ¿no? O sea, cómo hay, por un lado, esta digamos, reivindicación, ¿no? Del nacionalismo, de los años 70, etcétera, mezclado con esta retórica progresista, pero también en un personaje pues que tiene una mentalidad profundamente conservadora y una práctica política
también bastante autoritaria, ¿no? Entonces, esto, pues, digamos, es el carácter particular que tiene el progresismo en este momento en México, ¿no? Después, pues también nos apuntan los autores el riesgo, ¿no? En este apartado que llamaron el huevo de la serpiente, de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando este discurso tiende a polarizar a la sociedad mexicana, tiende a denostar, por un lado, al pensamiento crítico o a las posturas críticas, y por otro lado, pues tenemos efectivamente latente, ¿no? Una pulsión de la ultraderecha o de la derecha, ¿no? A recuperar privilegios. Pero en este discurso polarizado, en este mundo polarizado que se ha creado, y yo diría no solamente polarizado, sino también bipolar, ¿no? Porque por un lado se defienden ciertas posturas y luego se hacen alianzas con personajes pues de muy dudosa ética, ¿no? Pues lo que está generando es precisamente una disolución de la perspectiva crítica, del pensamiento crítico, de las posibilidades de organización, ¿no? Entonces, o generando, exacerbando, digamos, también la violencia en contra de estas posturas o de estos movimientos sociales, ¿no? Al final los colegas hacen un recuento de los descontentos y de los movimientos sociales en los 2 primeros años de gobierno, bueno, hasta finales del 2020, que fue cuando se publicó el texto, pero bueno, evidentemente continúan, ¿no? O han continuado muchas más reacciones, y es, creo que fundamental recuperar este debate, ¿no? Esta obra nos aporta un excelente punto de partida para volver a abrir la discusión sobre cuál es el camino que queremos, ¿no? O sea, cuál es el futuro que queremos en México, y que sigue, ¿no? Cuáles las perspectivas para la organización, para la discusión, para el debate con no solamente académico, ¿no? Sino también con las organizaciones, con los movimientos sociales. Bueno, por último, creo que ya estoy terminando con el tiempo que estaba asignado, pues felicitarlos, ¿no? Felicitar a la banda de los tres por este trabajo y agradecerles también, ¿no? Que nos pongan sobre la mesa un texto tan provocador que, como decía al principio, pues resulta absolutamente necesario en estos momentos para México. Gracias. Aida, muchísimas gracias a ti, tus comentarios, el planteamiento que haces, pues definitivamente da más contenido a las tesis planteadas en el cuaderno de batalla número 3. Y bueno, esto de la gestión de las resistencias, de las organizaciones sociales, del pensamiento crítico, pues es una deriva de todo lo que va sucediendo. Muchas gracias por todo este análisis y comentarios que nos has planteado. Pasamos con el maestro Héctor Gutiérrez de la sección 7, por favor, de Chiapas. Ah, hola, hola a todos. Buenas tardes a todos, a todas. Primero agradecerle, maestro Marcelino, digo a la banda, como comúnmente ya los conocemos, y saludar a Ida, con todo respeto, a Javier, que ya los habíamos encontrado en este momento. Pero bueno, agradecerle sobre todo esta invitación que nos hacen para participar en esta presentación. De entrada, déjeme decirle que es un cuaderno, es una aportación valiosísima, y coincidentemente con lo que decía Aida hace un momento, es muy provocador, y en esa provocación que se está haciendo a la reflexión y al análisis, como también de manera muy puntual lo dicen al interior del documento del libro, a ver cómo nos va, porque van a haber muchas reacciones, y como reaccionan los progresistas remisos de esto, seguramente vamos a tener alguna respuesta por ahí.
Creo que este documento, este cuaderno provocador, seguramente muchos de mis compañeros de la CENTE, muchos de mis compañeros del movimiento magisterial y popular, no solo de Chiapas, sino del país o de otras fronteras, seguramente estarán siguiendo esta transmisión y que el libro aporta o da muchas aportaciones a esa reflexión y a ese análisis. Entonces, de manera muy, muy concreta y a nombre del movimiento, agradecerles por esta participación que nos dan. Yo quiero comenzar diciendo que este tema del progresismo que se está abordando en este cuaderno, me parece que destruye también la narrativa que se ha construido desde el gobierno federal, como hemos dicho en muchas ocasiones, desde el púlpito mañanero, se decretó la extinción del neoliberalismo y se repite todos los días y se dice como en tiempo pasado, ¿no? Se acabó el neoliberalismo, no existe en aquella época en cuanto todo como que si hubiera pasado, y la realidad es brutal. La realidad nos desnuda muchas cosas. Por eso, cuando ustedes abordan en este tema de la larga onda neoliberal, yo lo ejemplifico como el shockwave, ¿no? La onda expansiva del neoliberalismo, que aún sigue vigente, que está profundizándose, y que nosotros, desde el movimiento magisterial, desde el movimiento social, lo hemos descrito como la profundización también de la política neoliberal. Entonces, nosotros podemos encontrar muchísimas afinidades, muchísimas similitudes en toda la descripción del trabajo que han hecho, porque efectivamente no hay otra narrativa, ¿no? Independientemente de la que esté construyendo el gobierno desde sus visiones, desde sus saberes o desde sus quehaceres, finalmente lo que vivimos en la sociedad o lo que estamos transitando en este periodo de gobierno, que aunque el libro está escrito durante los primeros 2 años, en este tercer año se han acumulado muchas cosas. Hay una situación que preocupa y que ustedes lo describen muy bien. La narrativa es antineoliberal, pero las acciones son profundamente neoliberales. ¿Y cuál es una de las particularidades que nosotros, o que yo distingo, y que efectivamente también ustedes lo consideran ahí? Es la cooptación de las disidencias, la cooptación de los liderazgos, y no hay forma, si no es que desde el pensamiento crítico, salirse y decirlo, porque el propio gobierno, desde las descripciones, desde los enemigos que se busca a las 7 de la mañana en su conferencia matutina, pues lógicamente va abordando. Un ejemplo, hoy, por ejemplo, el tema de la UNAM, por decir. Ahí está la declaración contra la UNAM, ¿no? Y cómo se está buscando. Y busca una reacción, aunque después diga, bueno, siempre me gusta decir lo que pienso, y etcétera, etcétera. Pero hay una tendencia a imponer desde su pensamiento una visión que no necesariamente es coincidente, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero los enemigos o los tiene o se los inventa. Y ahí está. Y digo, de eso podemos encontrar mucho. Entonces, la cooptación de disidencias para desarticular las resistencias, como puntualmente se describe en el libro, particularmente es como el tema cool de la cuarta, de lo que nosotros decimos la autodenominada cuarta transformación, ¿no? Es decir, eso es lo nuevo para ellos, lo rimbombante para ellos, y hay que desarticular todo. Nosotros vivimos el caso de Samir Soberanes, por ejemplo, en su oposición al proyecto integral de Morelos, ¿no? Vivimos la resistencia de nuestros paisanos en el istmo de Tehuantepec, que siguen viviendo. Y de manera particular aquí en el Tren Maya, con esta salvaje devastación de toda esta franja, por imponernos un progresismo que no es progresismo, sino que es
es un proyecto devastador de profundización neoliberal. ¿Qué está sucediendo? Vean, desde mi punto de vista, desde lo que hemos articulado y analizado nosotros, lo que con otros gobiernos de Peña para atrás, por ejemplo, y podemos recapitularlo hasta Salinas, no se pudieron imponer porque había una resistencia de las organizaciones sociales, una resistencia clara. Hoy, con este progresismo, con esta autodenominada cuarta transformación, con este gobierno que se presume de izquierda democrático, se están haciendo con la mano en la cintura. Y el problema es eso, que la sociedad no ha sabido responder en la medida que se dan las situaciones. Entonces, no hay poder hoy que detenga esa andanada de imposiciones que se dan desde el gobierno. Entonces, de una o de otra forma, si hay una oposición, se busca la satanización. Nosotros lo vivimos, como coordinadora nacional, como CENTE, lo vivimos. Y hoy, por ejemplo, a pesar de haber tenido 18 mesas de diálogo, de acercamiento con el presidente, las respuestas son escasas hasta que se dio el tema del 27 de agosto en Chiapas, en donde se aglutinó la gente y las exigencias. Pensó el presidente en algún momento quizás que eran para las selfies y para la parafernalia mediática. No, se topó con una disidencia y se topó con una exigencia que a lo mejor no le dio tiempo para llegar a su mañanera, y eso nos satanizó, y eso obligó a que viniera una andanada y se cerraran los espacios de diálogo con el presidente. Es decir, o es como yo lo planteo o no es así. Entonces, la agenda la impone el presidente, la agenda temática de los problemas del país, o de quién va a descalificar o de quién va a elogiar, la impone el presidente. Por eso, en estos 8, me parece 8 temas, sí son 8 temas hasta el magma que plantean ustedes, vemos cómo en el fondo del asunto está la desarticular el movimiento social. Entonces, por ahí está esa narrativa y claro que el efecto o la situación de engrandecer este tema de desarticular la resistencia social está en la polarización, como lo describen efectivamente en el tema 7 del huevo de la serpiente, ¿no? Cada día se polarizan más las cosas, independientemente de con quiénes se polarice. Hay actores muy específicos, como lo mencionan ustedes, como Frena o como Vox, los que vinieron de España, etcétera, etcétera. Pero el pensamiento crítico del país, el pensamiento crítico de la sociedad está siendo atacado desde Presidencia de la República, y eso es lo grave, porque uno puede manifestar un posicionamiento político e inmediatamente hay una respuesta. Y hay una respuesta que, como en otros gobiernos, en las redes sociales hay un ejército de voz, un ejército de intelectuales que son pagados también por el gobierno, como lo hacían otros gobiernos, para atacar esas voces de resistencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este ejercicio que hicieron ustedes, necesariamente se provoca esa reflexión, necesariamente se provoca ese análisis que indudablemente nos dan elementos para seguir buscando y seguir encontrando las respuestas que como organizaciones o como movimientos debemos de tener para decírselo, ¿no? Y también hay que ser muy autocríticos. En el caso nuestro, en el de la CENTE, porque hay un apartado aquí en lo que ustedes describen, cuando tuvimos una visita con el presidente para el caso de la reforma educativa, en donde efectivamente algunos contingentes gritaron, ya cayó, la reforma ya cayó. Y al paso de los días, al paso de los meses, nos vamos dando cuenta de que no fue así.
y al menos quiero puntualizar esto y por eso es nuestra coincidencia. En el movimiento chiapaneco dijimos que no había necesidad de colegislar cuando se estaban planteando las leyes secundarias, que no había necesidad de validar o de convalidar lo que se estaba planteando como una reforma educativa, porque nosotros sí habíamos dicho desde un principio que era una reforma educativa maquillada, es la misma reforma de Peña Nieto, la maquillaron, le pusieron o le embadurnaron de un horrible, una 3, 4 capas de maquillaje, y que finalmente hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso que se aprobó. Entonces, efectivamente, muchos contingentes y muchos compañeros aplaudieron eso, y hoy si le preguntan al presidente si se aprobó la reforma educativa, él dice que sí, y nosotros decimos que no, que se ha profundizado, y lo que se ha escrito o lo que han escrito muchos compañeros también, en buena medida lo han aportado ustedes en los cortocircuitos que escriben, que no hay tal, y nosotros así lo hemos dicho, no hay abrogación de la reforma educativa. Se sigue sosteniendo, nosotros los trabajadores de la educación seguimos estando en ese régimen de excepción laboral que lo hemos planteado directamente con el presidente y que para eso no hay respuesta, ¿no? Hoy que se da esta recomposición en el aparato legislativo y que las inercias están para buscar otras reformas, bueno, nosotros decimos que sigue siendo una tarea pendiente, que no se ha concluido, que necesitamos verdaderamente una reforma educativa, una reforma que sí venga desde abajo, que mire hacia el desarrollo comunitario, nosotros nuestros proyectos de educación alternativa buscamos la emancipación, pero finalmente desde el punto de vista laboral seguimos siendo sometidos, no hay tal, por eso es nuestra plena coincidencia. En estos 3 años de mucho desencanto del gobierno de Andrés Manuel, es evidente que, como también lo manifiestan ustedes en ese capítulo del magma, yo considero que se van a ir acumulando todos los agravios y ese magma que efectivamente va a emerger, va a inundar, va a inundar el Valle Social. Hay muchos estados que ahorita están convertidos en polvorines y que en algún momento se va a hacer ebullición como en otras etapas de la historia de nuestro país. El pasto está muy seco, se están acumulando muchas cosas. Para el caso de Chiapas, que es de donde yo les hablo, hay brotes de insurgencia, hay brotes de autodefensas, hay muchísimos, se está conteniendo la inconformidad social y que en algún momento y en alguna parte va a reventar. Esto va a trastocar la vida nacional como en el 94, pero bueno, si seguimos con esta onda expansiva de imposiciones desde ese presidencialismo que impera como una especie de modelo copernicano, que todo gira alrededor de él, todo gira alrededor del presidente, todo lo que determina el presidente se hace. Hay secretarios de Estado que están como floreros, son los propios elefantes blancos que ha creado el propio presidente. No hay forma de cómo o que alguien le diga esto hay que cambiar, absolutamente para nada. El ejemplo clarísimo fue la secretaria de Gobernación que estuvo ahí durante su encargo y con la pena, pero la señora no podía aportar nada, era un adorno burocrático, era un florero burocrático. Por eso cuando se da la revuelta feminista, el ambientalismo, los sectores del campo, la ciudad y todo termina por ser desgastado, porque la narrativa que se construyó es que si estás en contra mía, estás en contra de la transformación. Y retomar el tema de la corrupción para todos y meternos a todos en un mismo saco, creo que no ha sido la forma más correcta de conducir los problemas, sino que eso aviva más la polarización, eso abre más la zanja esa de diferencias y que en algún momento vamos a terminar en la calle
todos, ¿no? Entonces, a mí me parece que este libro es ameno, es divertido, es de una lectura muy, muy, muy agradable. Creo que podemos encontrar muchísimos elementos ahí para seguir la discusión, para seguir el análisis, para seguir la reflexión. Creo que los temas que se generan aquí en la interpretación de ustedes, que es muy coincidente con lo que nosotros vemos, da para, no sé, para otros 2 o 3 cuadernos y creo que se ampliaría muchísimo más. Yo les agradezco y de verdad me da gusto escuchar toda la reflexión de Aida y voy a poner muchísima atención en lo que aporte Javier. Esos serían mis comentarios. A lo mejor en la otra oportunidad podríamos hacer otros anexos. Maestro Marcelino, un gusto. Muchas gracias, maestro Héctor. Y bueno, pues ya en otros momentos hemos estado de manera presencial allá con ustedes en eventos sobre la reforma educativa y pues se apreciaban bastantes de estas cuestiones que usted ha planteado ahora. Y bueno, pues le fuimos dando continuidad a eso que se fue denominando como esta reforma 2019 y pues finalmente, como usted lo señala, hay una profundización mayor de la racionalidad neoliberal, como muchas otras cuestiones. Y esto que usted comenta también dentro de todo, pues nada más, porque hoy fue el planteamiento de la UNAM, pero es de todas las universidades públicas, ¿no? Que son de corte neoliberal, se derechizaron, pero todos por igual, como cuando la corrupción, ¿no? Todos fuimos corruptos y entonces a cortar por lo mismo a todos y después, bueno, no todos, y es lo que dice, ¿no? La narrativa. Y precisamente, pues, entonces ahorita en universidades públicas estamos en la picota porque ahí viene, pero no hay una autocrítica sobre sus universidades Benito Juárez, ¿no? Que nosotros no decimos que son del bienestar, sino todo lo contrario, ¿no? En un autoritarismo comandado por Raquel Sosa. Y entonces, esto en contraste con lo que hoy dice la forma de contratación en estas universidades del bienestar, dice uno, una cuarta transformación haciendo esto, barbaridad y media, ¿no? Entonces, digo, si eso no, eso es más neoliberal que todo lo demás, ¿no? Porque eso de convenios y todo lo que está envuelto y todas las protestas que están, como usted dice, están en ebullición, ¿no? Pues muchas gracias, maestro Héctor. Pasamos con Javier y le damos la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, buenas tardes. Mucho gusto de conocer a Aida, conocer a Héctor, mucho gusto de compartir con Marcelino, con Lucía y con Roberto, que me dan la posibilidad de comentar uno de sus tantos trabajos que suelen publicar periódicamente, ¿no? Por supuesto, agradecer la presencia de la gente que esté conectada o que vaya a ver posteriormente en YouTube esta presentación de un libro, como ya han dicho Aida y Héctor, pues que nos convoca, ¿no? Que nos convoca a la discusión, que nos convoca a la conversación, a vernos nosotros mismos en el espejo de esta historia del presente. Yo escribí unas cuartillas que son las que voy a leer y las empecé a escribir y lo que primero se me ocurría dando algunos títulos de lo que pensaba escribir, pero no acabé de convencerme de ninguno de ellos y seguiré pensándolo, pero se los comparto. Había pensado, perdón, a partir de toda la argumentación que nos desarrolla la banda de los tres, pensaba, bueno, obviamente el trabajo que yo tengo que escribir es algo que se llame como el progresismo, fase superior del neoliberalismo, o la enfermedad infantil del progresismo, o un paso adelante y 2 para atrás, reloaded, ¿no? Pero bueno, no sé, no me convenció por ninguno de estos tres y procedo a
a leer algunas cosas que me sugirió, que me brotaron a partir de la lectura de este cuaderno de batalla que ustedes mencionan. Bueno, se trata de un pequeño libro, terminó a finales del otoño del 2020 y publicado hace apenas unos meses. Si bien la velocidad con la que las cosas cambian es alta y la apertura de nuevos y polémicos temas y aconteceres que convocan a la reflexión sucede prácticamente de forma diaria, el análisis realizado por los autores se ubica por encima de esa rapidez, apuntando a las entrañas de un movimiento político o gobierno que sin duda será referencia para las periodizaciones históricas por venir. La reflexión profundamente crítica sintetizada en esas poco menos de 60 páginas es el fruto de un seguimiento cotidiano, preciso, puntual, del devenir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a partir de la inquietud intelectual y política por identificar y comprender los límites y alcances de la experiencia que estamos viviendo, para alumbrar caminos que ayuden a la consolidación de un cambio social real y necesario, que, de acuerdo a los autores, lejos está de consolidarse bajo la propuesta obradorista, que es caracterizada como progresista. Estamos, pues, ante un libro que es producto del compromiso intelectual por antonomasia, el ejercicio de la crítica sin concesiones y hasta donde tope. Ello, lo sabemos, no es fácil y significa la mayoría de las veces tener que asumir las ingratas consecuencias de ser disruptivo, conflictivo, provocador, en el sentido más positivo y generoso de estos dos últimos conceptos, es decir, cuestionador de certezas, generador e impulsor de la discusión intelectual y política seria y de frente. De eso se trata la crítica, de eso va el trabajo intelectual, de ser molesto siempre y no solamente a conveniencia, como muchos intelectuales, periodistas y opinadores que hoy quieren hacer suya esta consigna del compromiso de ser incómodos frente al poder, mientras abundan las pruebas y los recuerdos de su desvergonzada connivencia con los anteriores gobiernos. Sin duda, muchos obradoristas convencidos o simples simpatizantes y votantes del PG que se hayan enterado de la aparición del volumen que hoy nos convoca, habrán escupido la bebida que estaban tomando al leer el subtítulo, crítica del engaño, el desencanto y la deriva facha. Sin embargo, si superando la animadversión que en estos grupos suele causar toda crítica a López Obrador, se acercan al análisis realizado por Lucía, Marcelino y Roberto, tendrán que reconocer que el sustento teórico analítico desplegado en la disección del obradorismo es muy serio y se ejecuta sobre un amplísimo acopio de información documental. De tal forma, en buena lid, habrán de asumir que es difícil rebatir tanto los aspectos puntuales centrales que los autores abordan, como las conclusiones y consecuencias que extraen de esa detallada revisión. ¿Es necesario plantear algunos matices? Sí. Eso nunca faltará debido a las lecturas particulares de la historia del presente que cada uno de nosotros estemos haciendo. Más adelante señalaré algunos que a mi parecer son necesarios. Antes quiero destacar que al hacer la lectura del pequeño volumen, me ocurrió algo que no suele suceder tan seguido, ya que en realidad son pocos los textos que de verdad cumplen con la trillada frase usada para fomentar la lectura, que enuncia que un libro es un interlocutor que te obliga a conversar, en este caso discutir con lo escrito. Me explico. Mientras leía AMLO, un progresista remiso, me descubrí en varias ocasiones no solo levantando involuntariamente mi ceja derecha, sino conversando de verdad con los autores, diciéndoles, ok, de acuerdo, luego entonces se debería pensar sobre tales y cuales cosas, mismas que justo en las páginas siguientes ellos examinaban. Entro ahora en materia sobre todo sobre el contenido. De entre las diversas reflexiones, respuestas y matices que la lectura concita, tan solo desarrollaré algunas que me parecen importantes. 1. Solo a partir de una concepción de lo político que no se constriñe a pensar este ámbito dentro de los límites que tradicionalmente se le han asignado, referidos a los diversos tentáculos y formas de accionar del Estado, es posible visualizar diversos aspectos del ser y funcionamiento del obradorismo que los autores identifican. Este punto es nodal, pues constituye el soporte que permite superar la noción de la política referida exclusivamente a las expresiones institucionales, legales, procedimentales, administrativas, de implementación de políticas públicas, etc. Asimismo,
Esta concepción acotada de la política, heredera de las propuestas liberales, también es la base de la explicación de la forma de concebir el devenir histórico, básicamente a partir de la voluntad, tesón, talento, inteligencia, valentía y claridad de ciertos individuos particulares, a los que el resto de la población asigna la responsabilidad de, en el mejor de los casos, guiarla, conducirla, marcarle el camino, cuando no, de que ellos solos hagan lo necesario para conseguir los cambios requeridos. De tal forma, el texto nos exige asumir una madurez política que se concreta en ser capaces de identificar los términos de la propuesta obradorista y junto con ello, el rol que los colectivos, los movimientos sociales, habrán de tener para empujar y superar las limitaciones estructurales del gobierno de López Obrador. Extender esa invitación a una sociedad a la que se le ha enseñado, a la que se le ha imbuido la noción de que los cambios sociales se explican a partir de la voluntad de un líder que habrá de conducir al pueblo al Edén social, es además de poco popular, muy difícil de asumir por ella, pues, cuando más, desde esas perspectivas, la participación social se concreta en la posposición al infinito de la concreción de la esperanza, inmersa en la acción de que cada sujeto en lo individual acuda periódicamente a depositar su voto en los diversos procesos electorales, con el anhelo de que ahora sí, el elegido salga bueno y consiga cumplir con nuestros anhelos históricos. En efecto, en efecto, como los autores señalan, es fundamental que un proyecto de izquierda recupere su capacidad de ubicar la raíz de los problemas de la desigualdad, de la distribución de la riqueza de la sociedad, en los factores inherentes a las relaciones sociales de producción del capitalismo, de nuevo tipo que hoy se caracteriza bajo el concepto de neoliberal, o dando un paso teórico más, como progresismo. Esto viene a colación del énfasis de Andrés Manuel en señalar que la corrupción es la causa de todos los males habidos y por haber en nuestro país y también en el mundo, de acuerdo con lo que recientemente comentó que irá a decir a la ONU dentro de algunas semanas. Recordemos que hasta hace muy poco era la derecha la que levantaba la bandera de que la explicación de la crisis era solo la corrupción. Ello fue la base de varias de las campañas propagandísticas tanto del PAN como del mismísimo PRI desde la década de los 80. Desde esa perspectiva se afirmaba que, asegurando la llegada de gobernantes honestos a las riendas del poder, fíjese la horrible jerga que estoy utilizando, estaríamos en camino de resolver la crisis, pues la corrupción era, obviamente, la única razón del mal funcionamiento de un sistema que sin ese factor se desarrollaría a la perfección. La lucha contra la corrupción, insisto, no era una bandera de la izquierda. Frente a aquellas aseveraciones, se explicaba que la corrupción era un simple argumento distractor para evitar centrar la atención en las causas estructurales que generan la desigualdad social, las cuales refieren a las bases conformadoras del capitalismo como modo de producción. Para explicar que la corrupción, por más grande que fuera, no podía ser la razón del estallido de las crisis en aquel entonces y la feroz desigualdad social, referíamos obviamente los ejemplos de los gobiernos de Miguel Alemán o López Portillo, en los cuales la corrupción alcanzó los mayores oprobiosos niveles del siglo XX, pero que, sin embargo, en términos económicos, no impidió que se presentaran altas tasas de crecimiento real con Miguel Alemán o ficticio gracias al petróleo con López Portillo. La corrupción, postulábamos, era solo un problema colateral, grande pero colateral, existente pero colateral, y había que ubicarla tan solo como el lubricante que posibilitaba el eficaz funcionamiento del sistema, por lo cual no podríamos perder de vista que la lucha al final se remitía a, utilizando la metáfora del libro que presentamos, arrancarle la cabeza al zombi, y no solo sustituir sus andrajos por ropajes de moda. Si bien comprendo que la lucha contra la corrupción sea uno de los temas éticos que hoy en día puedan plantear los movimientos sociales contemporáneos, creo que reconociendo que ella puede presentarse y lo hace en diversos regímenes sin importar el nombre o la afiliación ideológica, es necesario hacer este ejercicio de memoria acerca de que las razones de fondo de la desigualdad social, económica y política se ubican en otra parte, la que ya mencioné en los párrafos anteriores y que los autores recuperan sistemáticamente en las páginas de su cuadernillo. 3. Si el tema central es la transformación de fondo, es necesario regresar al punto de los límites de la concepción del ejercicio de la política y de la participación democrática.
dentro de los cauces instaurados por una legalidad de características liberales. Es decir, ¿a qué me refiero? Sería indispensable recuperar aquella exclamación que hace 14 años cimbró a la anquilosada estructura política nacional, pero que hoy, al tener que gobernar dentro de ese tablero y con esas reglas, el propio López Obrador parece haber olvidado. Me refiero al llamado a mandar al diablo sus instituciones. Comparto el argumento del libro en el sentido de que la posibilidad de hacerlo está en la transformación política inmersa en cambiar los conceptos sobre los cuales construimos el espacio y el ejercicio de lo político. Pensar que esa modificación puede hacerse dentro de los cauces establecidos por el sistema para llevar a cabo la resolución de los conflictos es olvidar o renunciar a la posibilidad misma del cambio. Los autores lo escriben cuando hablan del proceso de ayornamiento del sistema, y cito 2 renglones. Ellos escriben los dispositivos constitucionales, los organismos autónomos y la propia estructura del partido, el gobierno y las alianzas están diseñados para evitarlo, para evitar ese cambio. Esto constituye un punto nodal de la discusión política de hoy en día y es, creo, herencia de aquellas formidables y clásicas disputas alrededor del tema reforma o revolución que tanta erisipela ocasionaba al abordarla. La vemos hoy en México, pero también en otros países. Pienso en España y las fuertes querellas y consecuentes rompimientos al interior de Podemos, que tienen como centro la discusión sobre si ha valido la pena participar dentro de los cauces políticos institucionales, a pesar de que, gracias a ello, hayan llegado hoy a compartir responsabilidades de gobierno. Empiezo a concluir mis comentarios no porque los temas sugeridos por el libro se agoten, sino porque el tiempo es un producto no renovable y para tener tiempo de conversar un poco más entre todos nosotros. Al inicio señalé que estoy convencido de que cada lector pensaría en sus propios matices y precisiones al discutir con el libro. Señalo someramente algunos de los míos. 1. Si bien en algún momento los autores señalan claramente que el neoliberalismo es tan solo una faceta nueva del capitalismo, creo que sería muy apropiada, por el propio sentido del texto, que esta cuestión fuera especificada desde las páginas iniciales, a fin de que pudiera utilizarse como una especie de sinónimo, no por un prurito estilístico, sino absolutamente político. Decirle al capitalismo por su nombre original, a fin de ubicar que el neoliberalismo es, y después el progresismo, son, en efecto, tan solo una forma actualizada, moderna, históricamente corregida, pulida del capitalismo, es poner sin ambigüedades las cartas sobre la mesa. 2. Por deformación causada por mis líneas de investigación particulares, eché de menos un mayor ahondamiento en el durísimo golpeteo del poder privado, entre comillas, del poder privado, contra el gobierno de AMLO, como un factor muy importante en la disputa por las construcciones de las narrativas sobre el presente. Me refiero a que, frente al análisis en buena lid como el que nos entregan los autores, en los diversos medios de comunicación y redes sociales digitales, encontramos casi de forma unánime y abrumadora una crítica que impulsa argumentaciones vinculadas a los grupos ahora desplazados del gobierno, en voz de los mismos acedos analistas de siempre, a quienes se han sumado una caterva de opinadores de nuevo estilo, influencers, con los que comparten intereses, apreciaciones y una gran nostálgica añoranza por las grandes dádivas simbólicas o metálicas que solían recibir. 3. En ese sentido, pienso que en el texto está de más el uso de algunos conceptos que son parte habitual y característica del diccionario de esas corrientes que tienen por consigna denostar e insultar todo lo que tenga que ver con López Obrador o la 4T, por ejemplo, el uso de peje zombies. De tal forma, considero que hizo falta más frialdad discursiva para amainar la pasión crítica que los llevó a que, por ejemplo, en la página 39, deslizaran un párrafo en el que su argumentación peligrosamente se acerca al estilo de esa narrativa recién referida, que evidentemente se encuentra en las antípodas teóricas y políticas de nuestros camaradas. Finalmente, termino diciendo que comparto con Lucía, Marcelino, Roberto y con muchos otros la convicción de que es en la plaza, en los movimientos sociales, en la calle, donde habrá de generarse, empujarse, apalancarse la posibilidad de la transformación social. Es ahí donde se encuentran las fuerzas que habrán de traspasar los diques impuestos por los distintos gobiernos, incluyendo el de López Obrador. Y en ese sentido, considero que su presidencia
pese a sus evidentes límites ideológicos, conceptuales y políticos, representa una mejor oportunidad para que ese magma social del que los autores hablan encuentre caminos para avanzar como única forma de evitar el peligro de que el huevo de la serpiente fascista eclosione. Bueno, pues eso es lo que escribí y reitero mi agradecimiento por la invitación a conversar su libro. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias en toda esta exposición. De modo particular, me parece que los 3 títulos con los que querías iniciar, pues les das cobertura de manera completa al desarrollo del texto, sin nombrarlos tal como los tenías al inicio, y pues los matices que planteas al final, así como esa conclusión, por supuesto, con todo el contexto del cual partes, son y permiten realmente este intercambio y pues realmente lo que para nosotros significa un hecho como estas presentaciones, que no es nada más como tal, sino precisamente ir generando otro tipo de acciones interinstitucionales inclusive para abordar distintos temas, que no nada más es el educativo, sino es todo lo que envuelve la vida social, cultural, política, en la cual nos llevamos a cabo, toda la problemática ambientalista, magisterial, lo que sucede en las universidades, ahora con la pandemia, en fin, todo eso. Pues muchísimas gracias por tu presentación y pues luego si nos compartes tu escrito, te lo vamos a agradecer mucho porque pues hay que seguirle y abierto el debate a todos los participantes acá en la sala. Si gustan realizar alguna pregunta, ya sea en el chat o aquí directamente a nuestros estimados compañeros, amigos que han hecho la presentación, pues adelante. Se amontona la multitud. La multitud preguntona. Bueno, pues si no, le pediría a Lucía, Roberto de la banda, si tienen algún planteamiento, que por favor, para dar una segunda ronda de cierre en lo que hemos estado escuchando de quienes están participando en la participación. ¿Inicias, Lucía? Sí, saludos, pues muy buenas tardes, un gusto andar por aquí y pues yo quiero primero hacer un agradecimiento público a su cuidadosa lectura y compartir aquí con ustedes algunas cuestiones en las que me quedo pensando, que siempre nos pasa, sobre todo como banda que hemos tenido la oportunidad de coincidir, conversar, discutir, comentar con el magisterio, con distintas fracciones, con distintos grupos y bueno, recordaba cuando escucho la intervención del maestro Héctor, y esto, bueno, se relaciona con lo que Javier inicia comentando con respecto a, bueno, pues el costo de la crítica, hacer una crítica insolente, por supuesto que eso tiene un costo. Y recordaba justo cuando comenzó a discutirse y hacerse esa pasarela de intervenciones donde muchos, miles de maestros acudieron a la Cámara
de todos tipos, colores y sabores en todas las especialidades, acudieron a la Cámara de Diputados con toda la buena fe del mundo, en muchos casos yo diría que con bastante ingenuidad política, a presentar sus propuestas sobre educación especial, sobre el tema de cómo reducir la carga de trabajo administrativa y sobre la evaluación y sobre el currículum para la educación básica, la educación media. Es decir, ahí quedaron las transcripciones de todas esas propuestas, muchas de ellas muy respetables, planteadas también con mucha seriedad, y al final lo que tuvimos es pues una reforma, en el caso de la reforma educativa, con estas capas de maquillaje que ya ha comentado el maestro Héctor. Para continuar con lo mismo, pero a ver, ahí hay pues una jugada maestra políticamente hablando. Hay ahí todo un proceso para desbrozar el camino, para quitar a esos obstáculos que explican un poco el momento en el que estamos. Haciendo un seguimiento prácticamente al momento de lo que estaba pasando con la reforma, nosotros advertimos, cuidado porque aquí entrar al terreno de la negociación, de la conversación, implica muchos riesgos, hay ahí una lectura política que hacer, pero claro, veníamos como de la euforia del triunfo, ¿no? Y pasa algo muy curioso, casi siempre son esos momentos los que no quedan documentados en ninguna parte, que es todos esos meses que transcurren entre el triunfo en una elección, en este caso de AMLO, una fecha a la mitad del año, sabemos que arrasa gracias a nuestro voto, y entre eso y la toma de posesión pasó mucho tiempo que para nosotros fue el tiempo de la esperanza y de la espera esperanzada. Digo, como para ir poniendo también aquí las lecciones de las que nosotros mismos como parte de la polis tendríamos que aprender. Esos meses fueron claves para armar alianzas, acercamientos, para tejer por aquí, para tejer por allá. Eso no está escrito en ningún lado, y sin embargo es todo ese trabajo político que se hizo, pues entre grupos para echar adelante un programa de gobierno. Hemos leído, o quizá haya muchas personas y grupos que piensen que eso era necesario, pero en realidad pues yo creo que ya ha transcurrido tiempo suficiente como para ver por dónde caminó el asunto, para entender cómo es que de escuchar a un López Obrador decir muera el Teletón, ahora hace una convocatoria pública a aportar al Teletón. Y como eso, tantas cosas más, ¿no? Entonces, creo que ahorita para continuar en esta invitación que ustedes mismos hacen a través de sus comentarios, esta invitación a reflexionar, yo creo que también es el tiempo para pensar, ¿y nosotros qué hicimos? ¿Cuáles son nuestros errores? Yo le agradezco, maestro Héctor, de verdad muchísimo, porque el haberle dicho a la gente, cuidado, jaque a la gente, así se llamaba el corto, pues nos valió una, pues sí, censura, así como dice Aida, la censura, no solo la autocensura, sino la censura entre compañeros que, bueno, pues simple y sencillamente aquí no pasan. Aquí no queremos oír ya nada de la banda de los tres porque no va. Y hoy esos mismos compañeros son los que están padeciendo los efectos de esa continuidad neoliberal
con la UCICAM, las evaluaciones, las contrataciones. Los compas de Michoacán tienen meses sin cobrar su salario. Ya no estamos hablando de alguna deuda por ahí. Es que en realidad la reacción de AMLO en particular y del gobierno que él representa ha sido muy dura con el magisterio. Y lo va a seguir siendo. Entonces, también yo haría aquí, ya que estamos comentando esto, esa otra parte, tal vez la saga de el AMLO remiso, tendría que ser un cuaderno que se llame algo así como los errores que cometimos, o no sé, ¿no? Como una especie de continuidad a esto para ver la otra cara, porque ¿qué hizo posible que esos grupos movilizados cayeran en esas redes de seducción, bajaran la guardia y ahora remontar eso se mira en chino? Muy difícil, muy difícil. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Yo dije que iba a ser breve, ya me extendí, pero me callo. Gracias nuevamente, gracias a los tres y a nuestro querido compa Marcelino, que está moderando el día de hoy. Gracias, gracias, Lucía. Brother Roberto, ¿algún comentario? A lo mejor tiene algún problema con la conexión. Mientras en el chat hay un par de preguntas de Cintia Desiré, si se las voy a plantear para ver cómo vamos, cómo le van considerando ustedes. Dice, después de felicitar y saludar, mis preguntas son las siguientes. Ante todo este panorama de doble discurso, por así decirlo, donde el presidente dice una cosa, pero las acciones otras, ¿de qué manera la trayectoria política de AMLO lo posicionó como presidente electo? Y la otra es, ¿qué lo hizo colocarse como un gobernante que vendría a derrumbar las ideologías políticas de sexenios? De sexenios anteriores, me supongo que faltó escribir, pero bueno, las planteo y bueno, pues pasamos a esta segunda ronda, si les parece, y pues si las abordan y por ahí un cierre por cada uno de ustedes y pues entre cada uno, si Roberto se puede conectar nuevamente, pues damos la palabra. Entonces, en el orden que estuvimos, Aida, de favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues abordando las preguntas que hace Cintia en el chat, yo creo que en cuanto a la trayectoria política de AMLO, una cosa que no debemos dejar de ver es que realmente esta idea de construcción como del personaje de izquierda, yo creo que ha sido más bien producto del imaginario popular, ¿no? que de la realidad. O sea, él es una persona que, como todos sabemos, sale del PRI, se suma a la corriente democrática después del fraude electoral del 88, es decir, él no perteneció a la corriente antes del triunfo de Salinas de Gortari, ¿no? Sino después del fraude, él decide salir y sumarse a la corriente democrática y después, bueno, pues hace toda su trayectoria ya con, la segunda parte de su trayectoria, digamos, con esta corriente, con el PRD, etcétera, ¿no? Él nunca ha tenido realmente una ideología de izquierda, ¿no? O sea, no que pudiéramos asociar a un planteamiento socialista, ni mucho menos, ¿no? Su
postura ideológica siempre ha sido como este centro nacionalista moderado, ¿no? Que nunca ha cuestionado abiertamente las formas, digamos, del funcionamiento del capitalismo, ¿no? o del capital, sino más bien, justamente como ya decía Javier, ¿no? Esta retórica de la anticorrupción, ¿no? O sea, como el problema de la desigualdad, de la pobreza, de la violencia, es la corrupción y no la dinámica del capital, ¿no? Que además es una dinámica global, no solamente nacional, ¿no? Entonces, la retórica de esta, digamos, de este tipo de posicionamiento político, pues a lo que va es como a mediar con el conflicto y la contradicción de las desigualdades sociales, ¿no? Y pues justamente con un discurso de que combatiendo a la pobreza, perdón, a la corrupción se puede superar la pobreza. Pero esto tampoco es nuevo, o sea, hemos visto, bueno, estas, por ejemplo, políticas de combate a la pobreza, de equidad, ¿no? Como se le llama ahora, etcétera, pues las hemos visto justamente desde el salinismo, ¿no? El gran programa de Salinas, el Progrnasol, ¿no? El Programa Nacional de Solidaridad, y todos los que han venido después, ¿no? Progresa, Oportunidades, etcétera, etcétera, pues tienen esta misma lógica, ¿no? Como poder mediar entre el descontento y las necesidades sociales y un régimen político que sigue favoreciendo pues, los intereses del capital, ¿no? Del extractivismo, del despojo, etcétera. Pero ahora formulado digamos, en tono de lograr mayores oportunidades, progreso, desarrollo, etcétera, que es exactamente lo que está detrás de los megaproyectos, ¿no? Como el Tren Maya o el Transísmico, etcétera. Sin embargo, pues en los hechos se sigue favoreciendo a los grandes capitales y a los grandes intereses y a la geopolítica, porque a lo mejor este es otro de los temas que nos hace falta discutir, ¿no? O sea, cómo se está posicionando este gobierno una dinámica de inversión y de intervención sobre territorios que ya venían estando en la agenda desde el porfiriato, ¿no? En el caso del transísmico, hasta la fecha y que justamente no lo habían conseguido, como dijo Héctor hace un momento, precisamente por la resistencia, ¿no? De los pueblos, de las comunidades locales, etcétera. Pero ahora, como lo está proponiendo AMLO, que es un gobierno popular, ¿no? Que su bandera fue de primero los pobres, etcétera, entonces en automático pasa a ser un buen proyecto, ¿no? Bueno, está todo otro de los grandes temas que no hemos abordado y que quedarían como para los siguientes cuadernos y las siguientes discusiones, que tiene que ver, por ejemplo, también con el proceso migratorio, ¿no? Y el rol que está jugando México con este gobierno en defender los intereses migratorios de Estados Unidos, ¿no? También con estos megaproyectos. Entonces, bueno, yo no creo que haya un derrumbe de ideologías políticas en absoluto, ¿no? De los sexenios anteriores. Lo que hay es una legitimación de estas políticas a través, como dicen justamente los autores, la banda, de esta construcción o de esta retórica, ¿no? Y de esta justificación y de la construcción de un personaje, ¿no? Porque también esto es como, yo creo que una característica muy peculiar de la historia política de México, ¿no? O sea, como esta figura del caudillo que tenemos desde antes de la revolución, ¿no? Que surge como un ser casi, casi sobrenatural, ¿no? Que tiene todas las virtudes y que a partir de su palabra o de su obra se pueden legitimar cualquier tipo de acciones, ¿no? Porque se presupone que hay un bien común detrás de esto, ¿no? Y bueno, justamente hay lo que nos ha faltado o nos está faltando en estos 3 años ya casi de gobierno, pues es recuperar el pensamiento crítico, ¿no? Por la censura, por la autocensura, como decía también Lucía, pero yo creo que en muchos casos se ha convertido también en silencio cómplice, ¿no? Cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de ataques o asesinatos de defensores, bueno,
Yo no he visto la suficiente indignación, por ejemplo, por el hecho de que el 2020 México fue el segundo país del mundo con más defensores ambientales asesinados, solo después de Colombia, ¿no? Y de la crisis que pasó Colombia en el 2020. Entonces, esto es algo que nadie está diciendo con la suficiente fuerza que deberíamos estar denunciando y, y indignándonos, ¿no? Entonces, creo que justamente por eso este libro hace una aportación importantísima para que empecemos a reabrir los espacios del debate, ¿no? Y empecemos nuevamente la denuncia, el pensamiento que mueva, ¿no? A la organización, a la reflexión y, por supuesto, a la construcción de algo nuevo, ¿no? O sea, algo verdaderamente nuevo. Pues muchas gracias otra vez por la invitación. No, a ti, Alicia, Aida, perdón, que digo, este centro de atención y pues todo lo que tú trabajas en la OACM, toda esta ecología política, problemas ambientales y todo lo que has conectado con la construcción del Tren Maya, pues nos lleva precisamente a toda esta legitimación y profundización de lo que anteriormente se tenía. Y bueno, pues esto ojalá y lo podamos recuperar y abramos más espacios de reflexión, porque pues avanzar de esta manera también nos parece a la banda de los tres fundamental. Y bueno, pues maestro Héctor. Sí, gracias, maestro. Mire, un tanto retomando la pregunta que hace Cintia, de manera muy concreta, ¿de qué manera se posicionó AMLO? Bueno, AMLO viene eh, efectivamente de una posición en el PRI y que igual en esa rebatinga política que ha habido dentro de los partidos, no le había tocado, no había tenido un puesto relevante más que el Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Yo fui el coordinador de campaña en algún momento de algún candidato a la gubernatura en Tabasco, etcétera. Ese es su antecedente, el antecedente es el PRI. Ahora, ¿cómo se posicionó? Bueno, un tanto fue el hartazgo social, es decir, aprovechó todo ese caudal de hartazgo en la sociedad y que lo supo capitalizar. Construyó a lo largo de 18 años una narrativa que concluyó en una frase: primero los pobres. O sea, se agarró de ese fenómeno, retoma el concepto, lo hace hasta como marketing político, primero los pobres, y lo suma al hecho de combatir la corrupción. La corrupción es el mal que hay que combatir, es el que ha generado toda la onda de desigualdad en nuestro país, y a partir de ahí se apropió de las banderas políticas de los movimientos sociales. Eso es, de manera muy concreta. Por ejemplo, en el caso de la CENTE, se apropió de las banderas de la CENTE y entonces se montó en esa caudal de exigencias. En el caso del movimiento magisterial democrático, en el caso de la CENTE, se monta en esa ola de exigencias que manteníamos por efectos de la reforma educativa que había impuesto Peña Nieto, y fue desmantelando esas exigencias. Por eso se posiciona, junta todo ese caudal de indignación, lo hace suyo. Por eso cuando hoy pregunta la compañera Aida de que, o lo planteó no la maestra Lucía, la doctora Lucía, que me parece, en el sentido de que como de un momento de estar contra el Teletón, hoy promueve el Teletón. Bueno, pues esas son las circunstancias que se dan. Entonces aprovechó de esa bandera en un momento y hoy lo capitaliza. De esa manera se posiciona AMLO. Y ustedes recordarán cuando llegó a Guelatao con ese decálogo que se hizo público para ver cómo se
iba a derogar, abrogar y desaparecer la reforma educativa, pues también cambió. Entonces, a mí me parece que muy hábilmente Andrés Manuel ha sabido capitalizar los descontentos. Pero más allá de lo que hoy pudiéramos estar reflexionando, más allá de los autocríticos que pudiéramos ser o de lo que hemos dejado de hacer, esa frase culminante que utilizó al inicio de la pandemia, de que precisamente la pandemia le había caído como anillo al dedo, porque el movimiento social entró en un reflujo y todos nos acuartelamos, todos nos resguardamos para no ser víctimas de esta terrible enfermedad. Bueno, aprovecharon, ellos no descansaron y fueron imponiendo, imponiendo e imponiendo muchas cosas. Creo que a la mitad de este periodo hay cosas que sí se tienen que revisar y efectivamente sí tenemos que organizar el movimiento social, no como una especie de que, bueno, hagamos lo que dejamos de hacer, no, sino que sencillamente tenemos que buscar mucho más organización, tenemos que buscar mucho más coyuntura con los movimientos sociales para que en un determinado momento lo que hemos ganado como movimiento social no los vaya echando por la borda este gobierno. Y creo que va a haber consecuencias, creo que van a haber algunas otras situaciones para los que salgamos a las calles, nosotros lo hemos hecho, e independientemente de que somos parte de un movimiento nacional, bueno, pues también tenemos nuestras propias formas de cómo decir las cosas. Por eso falta un tramo de gobierno y creo que día a día va apareciendo en la agenda política, en la agenda pública, una nueva valoración que hay que hacer. Me parece que mis estimados cortocircuitos, hay muchísimo material más por escribir. Ojalá y podamos leer mucho más cosas que nos ayuden a reflexionar y que finalmente en la búsqueda de esa coyuntura intelectual, política, de organización, bueno, pues nos volvamos a encontrar. Digo que las calles, alguien dijo que las calles son nuestras, puede ser que la narrativa lo construyan ellos, pero la calle para exigir lo que le corresponde al pueblo, pues creo que lo tenemos nosotros, ¿no? Voy a robarme una frase por ahí que a lo mejor lo dijo el comandante Chávez alguna vez, al pueblo lo que es del pueblo. Gracias, mis estimados camaradas, Aida, Marcelino Rodríguez, a los cortocircuitos. Un placer. Muchas gracias, maestro Héctor. Pues ahí estamos en este proceso de construcción, porque, o reconstrucción, o algo distinto, algo nuevo, porque es súper importante y necesario. Y bueno, pues antes de la palabra a Javier, aquí hay una pregunta más, nada más, que plantea Jesús Torres, estudiante del doctorado. ¿Cómo hacer trabajo político con profesores, la gran mayoría que asumen que cayó la reforma educativa de Peña, pero que sufren los estragos de la precarización y desvalorización de los docentes sin darse cuenta? Pero bueno, ahí es la pregunta de Jesús y pues Javier, por favor. Listo, creo que ya lo abrí. Bueno, a lo que ya comentaron respecto a la pregunta que nos hizo Cintia, yo le agregaría una variable que me parece también así que sería parte del gran escenario en donde se presenta el movimiento obradorista y la llegada a la presidencia de Andrés Manuel, que es fundamentalmente la existencia de una cierta cultura política imperante en nuestro país. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, pues las características así muy rápidamente que yo creo que tiene esa cultura política que ayudarían a explicar o ayudarían a avanzar una respuesta a las dos cuestiones que nos plantea Cintia. Una de ellas es que es una cultura que
frente a la cual, una cultura que promueve la no participación de la sociedad en términos colectivos, ¿no? Cultura política no solamente construida en términos meramente normativos, sino en general en términos hegemónicos de conformación de una manera de entender la participación política que se nos refuerza absolutamente en todos lados, no solamente en los comerciales del INE, IFE, sino en la escuela, etcétera, etcétera. Es una cuestión, familia, ¿no? Sistema educativo, en fin. ¿Qué características tendría esa? Bueno, pues no participativa, es la reducción de la participación política a lo que le llaman la fiesta democrática, que sería cada 3, cada 6 años, yo en lo individual voy y voto. Eso es una parte, y hasta ahí llega mi responsabilidad, y entonces mi anhelo es de que ahora sí le atine al bueno, ¿no? Esto alguna vez escuchaba yo, que era así como pensar una concepción aguacatera de la democracia, cada 3 años ir a comprar un aguacate y decir, a ver, ahora confío en que ahora sí salga bueno. Y cuando lo abrimos decimos, sí, no salió bueno, ya ni modo aguantar hasta los próximos 3 años, ¿no? Y que eso va de la mano, o ese es uno de los ejes, pero el otro es de que la consolidación de una idea, de que junto con esta particularidad de participar únicamente dentro de los cauces liberales de la concepción de la democracia, es esta existencia que mencionaba Aida, de la lógica del caudillismo, ¿no? De la lógica de que ojalá surja alguien yo lo mencionaba en lo que leí, asignarle a alguien, estar esperando la posibilidad de asignarle a alguien la cesión de nuestra voluntad, de nuestra esperanza e incluso de la responsabilidad por cambiar las cosas que nosotros no podemos cambiar y que nos ha fallado los gobernantes que hemos elegido democráticamente. Entonces esperamos que necesitamos un líder que está detrás de todas estas frases que solemos escuchar, alguien que nos diga, necesitamos un líder, alguien que se aviente. Y en esa lógica discursiva, nosotros nos invisibilizamos como sujetos políticos, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando el movimiento zapatista, escuchar a colegas que decían, por fin, ¿no? Y entonces es que escuchemos lo que dice el subcomandante y sigamos al subcomandante. Ya lo dijo el subcomandante. Y decía, bueno, pues sí, lo dirá el subcomandante, podrá decir misa, podrá decir, pero ¿qué decimos nosotros? ¿Dónde están nosotros? Entonces, a lo más que se llega en términos de organización es, vayamos a apoyar a. No nos asumimos como un cuerpo social, como un actor social, que tenemos responsabilidades en la lucha por la transformación, por los cambios, ¿no? La figura de Andrés Manuel, pues es una figura bien interesante, ¿no? Completamente caudillesca, que les dice de frente las cosas, que se atreve a, ¿no? Que se atreve a proponer eso, junto con lo que comentaba el compañero Héctor en términos del hartazgo social después de tantas decepciones o tantos fraudes o tanto, ir cada vez a elegir, ya nos falló, y ahora qué hacemos, etcétera, pues explican el que una figura como Andrés Manuel, con todos estos límites políticos, ideológicos, ¿no? Alguna vez comentaba yo con Roberto, lo veíamos lo comentamos, seguramente recordará él, ya no sé ni después de qué debate, de todos los que tuvo en las distintas campañas electorales, que decíamos, bueno, es que ayer le pusieron en bandeja de plata la posibilidad de que expresara la diferencia de un proyecto de izquierda frente a la cuestión del aborto y la cuestión de género, etcétera. Se la pusieron de bandeja para que él marcara ahí distancia frente a los otros candidatos. Y no lo hizo. Y dejó pasar y no asumió, ¿no? Pero a pesar de eso, él convoca la esperanza, y eso en términos del análisis político, caudillo, etcétera, pues ayuda a explicar este enceguecimiento, esta
resistencia al ejercicio de la crítica frente a lo que está sucediendo, que por eso a mí me parece sumamente importante libros como este, ¿no? Que nos podrán provocar, mover, etcétera, enojarnos, encabronarnos frente a lo que están diciendo o no, pero pues de eso se trata finalmente, ¿no? Abrir, discutir, no, como dice la canción, no agachar la cabeza e irnos de lado, ¿no? Y decir, no, no, es que eso no, a eso no le entro, no, no, es que eso son cuestiones que no ayudan al movimiento, porque es estarle haciendo viejas discusiones dentro de la política, ¿no? Es que si tú criticas, entonces le estás haciendo el juego, no, no, espérame, es algo mucho más complejo. Y es lamentable que exista esta falta de práctica, de ejercicio, de hábito crítico. ¿Por qué? Porque pues nos lleva a cosas como la que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día, en algo muy concreto, frente a la segunda parte del sexenio de López Obrador, la lógica discursiva en muchos lados, incluyendo muy buena parte de la 4T, es decir, bueno, ¿y ahora quién va a seguirle? ¿No? Y entonces es la grilla va a ser Sheinbaum, va a ser Ebrard, puta madre, va a ser Monreal, y entonces cuando es volver a caer a esa lógica de cultura política electoral no participativa, en donde yo me hago a un lado y resuelvan entre ustedes, pero yo les sigo, yo los apoyo y vamos, etcétera. Entonces yo creo que todo esto es evidentemente muy complejo, es evidentemente difícil de argumentarlo en unas cuantas cuartillas, pero creo que es un trabajo que se tendría que hacer, ¿no? Tendría un trabajo en el que tendríamos que avanzar y poner por delante, insisto, y por eso es muy importante con lo que acaban ustedes diciendo, que la posibilidad real de abrir una cultura política distinta pasa por asumirnos como actores políticos de forma diferente, actores políticos en términos sociales. Y por eso yo terminé el texto diciendo, a pesar de todo, yo creo que los movimientos que ustedes identifican claramente, el feminismo, la revuelta ecologista, la lucha por los derechos humanos, el descontento magisterial, la desobediencia en la salud, creo que esos movimientos tienen que ampliarse, tienen que evidentemente existir, tienen que tomar mucha fuerza, porque es la única forma de empujar a un gobierno como el de López Obrador, que yo insisto que sí hay mejores condiciones para empujarlo a él que a otros, ¿no? Porque si no también es caer algo, también lo comentaba con Roberto el otro día, es entre broma, decíamos, no, entonces ahí vamos a anhelar que regresen los otros, no, a ver, momento, no. Aquí están límites muy claros, muy puntuales, muy perfectamente identificados, ¿sí? Pero creo yo que sí existe la posibilidad de empujarlo en lo individual, no, empujarlo a la fuerza, pues ahí está, regresemos allá, olvidémonos, sí, dentro de 3 años Sheinbaum o Ebrard, o lo que, no, vámonos, ¿no? Pensemos en esta vigencia, en esta efervescencia de movimientos sociales, pues que tendrán que imponer su agenda más allá de lo que digan los gobiernos, en este caso el de López Obrador, ¿no? Entonces, justamente, pues como convoca pasiones y como convoca pensamiento crítico, yo agradezco que lo generen y que den chance de poder conversar con ustedes, con Aida y con Héctor, ¿no? Muchas gracias, Marce, Lucía y Roberto. Con Héctor, perdón, me equivoqué. A ti, Javier, muchas gracias. Planteamientos que pues no terminan en esta conversación, sino abren el abanico para seguirle, porque hay muchísimas cosas sobre las cuales reflexionar. El tiempo se nos está yendo para la cobertura de la presentación y pues a ver si Roberto, andas por ahí. Sí, disculpa, pero es que tengo un problemilla por acá con la computadora y la cosa del video y bueno, en fin, espero que se escucha, brother. Sí. Sí, ok. Bueno, no voy a extenderme mucho, solamente voy a recoger algunos comentarios y en forma de anuncios.
que a mí me gusta mucho hacer esto porque uno se compromete, ¿no? Efectivamente, yo creo, Javier, que uno de los temas importantes es el asunto del neoliberalismo. Yo personalmente creo que es una racionalidad gubernamental dentro de la lógica del capital. Creo, esa es como mi posición. Pero creo que hay que explicarla. Maestro Héctor, una vez fuimos a Oaxaca, estábamos en Oaxaca, no, en Acapulco, con las compañeras de Acapulco, en una regional de la CETEC, y estábamos explicando con mucho detalle cuáles eran los problemas de la iniciativa de Andrés Manuel, la que mandó en diciembre, de allá del 2018, para cancelar la reforma, y le explicábamos que ni siquiera la de Andrés Manuel era muy coherente con un esquema de cancelación de una reforma neoliberal. Y de repente una maestra, esa anécdota nunca la voy a olvidar, dice, bueno, ya bájenle. ¿Y qué chingados es eso del neoliberalismo? Y entonces, bueno, pues anuncio que nuestro siguiente cuaderno de batalla es justamente qué chingados es el neoliberalismo. Yo quiero quedarme con ese título, pero a lo mejor no nos dejan quedarnos con ese título, porque el neoliberalismo plantea problemas muy importantes. No es nada más el capital, así como en una nueva fase. Es otra cosa, donde el capital se lleva hasta sus últimas consecuencias, sí, las relaciones capitalistas, sí. Pero hay un problema de producción de subjetividad muy cabrón. Y eso es lo que tenemos que entenderlo para ir más allá. Y la relación que esto tiene con las reformas educativas es enorme. Entonces, anuncio que nuestro siguiente texto es justamente qué chingados es el neoliberalismo, ¿no? Y luego, esto en esta perspectiva de los textos de batalla, es decir, de los textos que se hacen con una base teórica, conceptual, ética y política, pero que intentan responder a preguntas del presente que nos parecen muy importantes. En este momento era AMLO y el progresismo como un gobierno que efectivamente es distinto a los anteriores, y la distinción es lo que hizo que muchos votáramos por él, pero que tiene sus límites y tiene sus contradicciones y tiene derivas que pueden ser muy peligrosas si no se ponen atención. Y pasa todo lo que dijo ya mi queridísima Aida sobre la censura y la autocensura, ¿no? Entonces, por eso había que sacar esta cosa en este formato, en el formato de los cuadernos de batalla. Hay los formatos que van a las universidades y que pasan todas las cosas de los dobles ciegos y esto, pero este no es el formato, este es el formato de batalla. Pero un formato de batalla que tiene una serie de antecedentes teóricos y políticos. Personalmente a mí me interesan muchísimo todas las formas de gobierno que plantean romper con lógicas anteriores. Voy a ponerle en esos términos nada más. El tema para un luxemburguista como yo, o ex-luxemburguista, pues el tema de la revolución y la reforma es fundamental, pero ya no estamos en esa época. O sea, ya no estamos en la época en que se planteaban así las discusiones, ahora estamos en otros, y hay que identificar las coordenadas de las nuevas discusiones. Entonces, por eso el siguiente es qué chingados es eso del neoliberalismo, y al mismo tiempo temas importantes para la cuestión de la reforma educativa que no se canceló, sino que se legitimó, que se mejoró y que se profundizó. Viene el asunto importantísimo a nuestro juicio, que es las estructuras ocupacionales vigentes que se basan en la sobreexplotación y en la precarización del trabajo docente. Y luego viene otro tema que nos importa mucho y está relacionado con lo que dice Javier de la cultura política y lo demás. Lucía lo adelantó, pero es el asunto de nuestros límites conceptuales y políticos, ¿no? Porque los tenemos. O sea, la resistencia no es la neta cósmica. Las resistencias también generan formas de gestión a la población revoltosa, y en muchas formas. Y tenemos que enfrentar este problema en términos de, alguien diría, la cultura política de las resistencias, sí, pero también los procesos conceptuales de las resistencias. ¿Cómo concebimos
la reforma educativa. Bueno, en la concepción también está la forma como reaccionamos frente a ella y lo que viene después. Entonces, nos parece que esto es muy importante, pasarnos revista de nosotros mismos, ¿no? Total, pues ya que, ahora sí que subidos a la crítica insolente, pues hay que autocriticarnos también nosotros y decir cómo las formas de la resistencia generan también sus propias opresiones y generan sus límites. Yo creo que la CENTE, por ejemplo, hizo un aporte enorme al decir que tiene 3 grandes democratizaciones: la democratización del país, del sindicato y de la educación. Eso a mí me parece que sigue siendo vigente, nomás que hay que ver cómo y cuándo, y si las formas que lo hicimos antes son las que son adecuadas para luchar con una reforma tan cabrona como esta, que continúa. Entonces vamos pensándonos, ¿no? Yo creo que tendríamos que llevarnos hacia allá. Y luego, también está en el asunto de decirlo, México es un país, estamos en una época de las paradojas. Me encantó cuando dice Aida, no es solamente, también es bipolar, el gobierno también bipolar. Sí, es cierto, pero también nosotros podemos ser bipolares y tenemos que entrarle a este tipo de discusiones sobre nosotros mismos y nuestra práctica política y nuestra práctica conceptual. Y la última paradoja que quiero decir, y hay que dedicarle un tiempecito a esto, es el asunto de, sí, los nuevos movimientos. Yo en eso tendré que ser marxista hasta el fin de los tiempos. Es la dinámica social la que está y la que puede generar otras cosas. Sí, nada más que esa dinámica social también tiene que ser sometida a discusión, porque México tiene todo el comportamiento que describía Javier, de la fiesta democrática, cada 3 años, cada 6 años, esperar que venga al líder, al jefe, y toda la dinámica que se genera alrededor de eso. Pero al mismo tiempo, Elaine Combes escribió un textito que a mí me gusta mucho como introducción a un libro de los movimientos sociales. Le dice que México es el país del mundo, yo no sé si es una exageración, en donde más hay movimientos sociales. Y hay una cantidad impresionante. Cállense, cabrones. Creo que no están de acuerdo ellos, pero bueno. Yo creo que sí, los millones críticos. También hay un movimiento canino a nivel nacional, bro. Pero hay una cantidad impresionante de movimientos sociales. Impresionante. Y esos movimientos ya no son los de antes. Tienen formas de expresión, formas de conceptualización, formas de movilización totalmente distintas que quizá le estamos invisibilizando nosotras mismas. Entonces, hay mucho trabajo por ahí. Maestro Héctor, me ha encantado escucharlo. Me ha encantado escucharlo porque no es solamente la dinámica de lo que estamos de acuerdo y no de acuerdo, sino la dinámica de qué es lo que nos falta y a dónde vamos. Esta conversación así toda afectuosa, porque para nosotros los afectos son fundamentales, afectuosos y al mismo tiempo comprometida, pero al mismo tiempo no complaciente, es lo que buscamos. Y escucharlo a usted ha sido un verdadero placer en ese sentido. Querida Aida, pues a ti ni te digo, porque pues somos hermanitos de tantas y tantas cosas, pero hay que continuarlo por ahí. Javier, pues que no sea la última, sino que sea continua en el doctorado y en otras cosas, porque me parece que en estos tiempos son más que adecuados. Muchas gracias. Ya aquí me están mordiendo estos cabrones. Ok, gracias. Es que también hay insubordinados. Ahí hay insubordinación también, no pedagógica, pero sí canina, entonces también parte de todo. Pues ahí en la pregunta finalmente que planteó Jesús, pues esto que comenta mi brother Roberto sobre los procesos de subjetivación en el neoliberalismo, pues tiene mucho por decirse y explicar. Esta parte en donde varios profes consideran que sí cayó la reforma educativa y finalmente la precarización
llega a veces ni a sentirse ya el hecho de una intensificación de actividades, una sobreexplotación del trabajo y la flexibilidad que se le está exigiendo a todos los maestros en todos los niveles, porque ahora, pues, durante la pandemia estamos frente a eso. Y entonces, esto con el argumento de una educación de calidad y ahora de excelencia también, pues ahí va todo, estos procesos de subjetivación. Entonces, en esta racionalidad neoliberal, pues nosotros hemos abordado también desde esa óptica, pero pues hacen falta mucho más marcos de referencia para ir al centro de todas las cuestiones, ¿no? El movimiento feminista, ambientalista, magisterial, tiene que ver con todo esto y pues la verdad, les agradecemos muchísimo su participación, deseando realmente que no sea la última vez, sino les vamos a hacer una propuesta para generar otro tipo de eventos de esta naturaleza de intercambio. Ahora en línea todavía, pues a veces es más factible, tal vez, pero pues podemos abordar distintas temáticas que ustedes han dejado ahí en la mesa de trabajo, muy importantes. Ha sido un gustazo, un placer encontrarlos, escucharlos e intercambiar con ustedes todo esto. Realmente les agradecemos y les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, pero pues aquí seguimos en Cuadernos de Batalla para la batalla, porque esa no se acaba. Ahí tenemos que continuarle. Perfecto. Muchas Pues, gracias, muchas gracias. muchas gracias. Ojalá nos Ida, veamos Gracias. pronto. Javier. Saludos a Gracias, todos. Un gracias abrazo. Aida, Héctor, Marcelino, Lucía, Roberto. Gracias a ustedes. Bye, bye. Gracias a los Aida, hasta presentes luego. y a las presentes. Adiós, muchas